Colegas diputados, miembros de la prensa, ciudadanos que nos sintonizan. Yo tengo algunas preguntas para el ministro, para quienes lo acompañan, o quizás alguien más que nos las pueda responder, y creo que son importantes hacer para este proyecto. Yo creo que quiero empezar enmarcando esta conversación en que sin duda alguna tenemos un problema grave en cuanto a vivienda en la República de Panamá. Se han hecho, por supuesto, que muchos avances, pero sin duda alguna hay todavía mucho que hacer, particularmente en el tema de accesibilidad, de poder comprar esa primera casa que ese panameño de clase media profesional desea. Mucho se sabe que los precios están por los cielos, que es muy costoso, que tienen que tomar hipotecas que les toman 20, 30 años más pagar y que, considerando la calidad de vida, el costo de vida, como pagan algunos empleos, es una realidad muy difícil que enfrentar. Así que sin duda alguna algo debe hacer el Estado panameño para tratar de aliviar esos costos y para que no sea tan caro poder comprar una primera vivienda. Yo creo que de ahí podemos partir en que hay un acuerdo, algo tenemos que hacer. Y sé que esta iniciativa es una iniciativa que tiene más de 35 años, escuché 38 años, es una iniciativa que tiene mucho tiempo y creo que por eso, como diputados, debemos poder sentarnos acá y exigir, pedir, cuestionar sobre la evidencia necesaria que pueda demostrar de que esta iniciativa ha cumplido su objetivo principal. ¿Y cuál es el objetivo principal de esta iniciativa? Si me preguntan a mí de lo que he leído, de lo que he visto, de la intención de la misma, y me puedo equivocar, y quizás es algo que me gustaría que aclararan quienes están presentes, el beneficio principal es ayudar al panameño que quiere comprar su primera vivienda. No es, entiendo yo, ayudar a los bancos, no es, entiendo yo, ayudar a las promotoras, no es, entiendo yo, ayudar a las constructoras, es ayudar al panameño que quiere comprar su primera vivienda. Y si ese es el beneficio principal de esta iniciativa, que me gustaría nuevamente, escuchar ahora de las personas invitadas que nos lo aclaren y lo confirmen, pues yo tengo varias dudas en que si realmente esto lo que está haciendo es beneficiar al panameño o inclusive de alguna manera perjudicándolo. Entonces yo creo que primero, para empezar, me gustaría preguntarle al ministro, a los presentes acá, ¿cuánto nos hemos gastado históricamente en el interés preferencial como Estado? ¿A qué cifra asciende los gastos de este subsidio que ha puesto el Estado desde su concepción y cómo prevén ustedes que este pago va a continuar con la extensión de esta iniciativa? Es decir, ¿cuánto ha pagado el Estado, cuánto ha desembolsado el Estado considerando el interés preferencial? Presidente, por favor. Tiene la palabra Su Excelencia Rogelio Paredes. Sí. Gracias, diputado. Estimados miembros de esta honorable Cámara. Bueno, sí, en efecto, yo debo comenzar diciendo, diputado Silva, que esta iniciativa está orientada precisamente a la clase media y media. Es aquella clase trabajadora que ustedes pues todos saben que aporta en el tema de impuestos para apoyar a otros sectores. En el caso específico que nos ocupa, esto se traduce en un descuento sobre los intereses bancarios de aquellos que buscan su primera vivienda. Esto no es para segunda, ni tercera, ni casa de playa, sino la primera vivienda. En términos de montos, son millones que yo podría decir que fácilmente arriba de 100 millones de dólares se pueden haber destinado para ese propósito. ¿Cuánto hemos pagado? Nosotros normalmente lo que tenemos que hacer es irle cancelando a los bancos el monto que van desembolsando producto de los intereses que absorben. Ningún banco aquí pierde, porque al final del camino se trata de una operación igual a la de los descuentos de jubilados. El restaurante otorga el descuento, pero después el Estado tiene que reembolsárselo. Entonces, esta figura ha representado un beneficio no para el empresario per se, sino para el beneficiario, aquel que va
a ocupar su vivienda. Y fíjese, diputado, que en el primer tramo hasta 45, de 0 a 45 es 0 interés. O sea, lo absorbe todo el Estado. Claro que ahí no se construye mucho, tampoco en ese renglón, pero ahí está considerado. Y después de 45 a 80, entonces comienzan a darse estos descuentos de 4%, 3%, 2% y 1,5% hasta llegar a 180, en una tabla que va inversamente proporcional al valor de la vivienda. Entendemos que aquel que tiene mayor capacidad necesita menos apoyo del Estado y aquel que necesita o que tiene menos capacidad requiere mayor apoyo del Estado. Y ese es el tramo, ese es el nicho que puede estar entre 80 y 120. Es que en este momento pensar en un apartamento o en una solución habitacional de $120,000, no llegamos ni a 100 metros. Entonces, de verdad que la iniciativa legislativa, diputado, busca precisamente ubicarse dentro de ese segmento donde se requiere el apoyo estatal. Conmigo está hoy la licenciada Elisa Suárez, que está representando a 2 gremios, Convivienda y CONEP. Así que podríamos inclusive ayudar a alimentarla o hacer más nutrida esta información con información que ella pueda tener. Pero yo le puedo decir, diputado, sin temor a equivocarme, que la iniciativa legislativa le ha permitido a mucha gente que hoy están quedando fuera de rango solamente porque la tarjeta de crédito de repente se le llenó, se le fue arriba y quedan desconectados y no califican. Y hay mucha gente que está esperando que la iniciativa legislativa esta, que no es nada más que volver a poner en vigencia la ley que venció en diciembre, están a la espera de que esto ocurra para que entonces se acerquen a su banco y poder entonces acceder a una solución habitacional decorosa. Mire, diputado, arriba de 150 millones fácil es lo que nosotros habremos podido invertir. Y yo lo veo como una inversión, porque no es solamente que se otorgue este descuento, es que esto promueve inmediatamente la construcción, porque entonces ahí sí se ve motivado el promotor, que también Elisa nos puede hablar de eso, y es donde entonces se genera mano de obra y ya entonces vienen otros factores, ¿no? El consumo, el traslado, la compra de vestimenta, comida, todo lo que implica el gran motor de la construcción. Así que bueno, yo no sé si contesté. Continúe, colega. Ministro, si puede aclarar, por favor, son 100 millones por año, no desde la constitución de la ley de interés preferencial. Es decir, por año el Estado puede estar pagando 100 millones en promedio por la ley de interés preferencial. Esa sería la primera pregunta para que por favor nos aclare. Yo creo que estoy bastante claro en la respuesta, pero igual es importante que quede en acta. Y segundo, si tiene esta información, ¿cuántas viviendas de interés preferencial se han vendido desde la constitución de esta ley? ¿Cuántos empleos se han generado desde la constitución de esta ley? Y hoy, ¿cuánto se le debe a los bancos a causa del interés preferencial? Presidente, por favor. Para continuar, Su Excelencia, Rogelio Paredes. Muchas gracias, presidente. Bueno, fíjese, diputado, la ley tiene 38 años. Yo no podría cuantificar ahora cuántas viviendas en 38 años se pudieron haber beneficiado o se pudieron haber acogido al régimen del interés preferencial. Tal vez yo sí puedo comprometerme a conseguir esa información, porque no creo que la pueda tener a mano, no la tengo a mano, pero yo podría hacer esa investigación. De hecho, nosotros ofrecemos el beneficio y las promotoras en todo el país son las que se van acogiendo a este beneficio. Pero lo que yo sí le puedo decir
es que en el Ministerio de Vivienda nosotros estamos aprobando los planos de urbanización de aquellos proyectos que se están, que se apoyan que están dentro del rango ese de 70.000 hacia abajo. Y allí nosotros estamos recibiendo cerca de entre 20 a 22 o 23 planos de urbanización por mes que se están presentando como anteproyectos y después proyectos definitivos. Esto significa que hay proyectos grandes o proyectos chicos que se acercan y están apoyándose dentro de ese rango de 70.000 hacia abajo. Ahí le puedo hablar sobre el número que maneja el Ministerio en viviendas de interés social. Sin embargo, esta otra ley alcanza hasta 180.000. Hay un inventario inclusive, arriba de 150 hasta 180, y hay un inventario que todavía no se ha podido terminar de vender, y de eso le puede hablar también la licenciada Suárez, que está en esta tarea. Pero efectivamente pues sería una manera de salir del inventario, bajando los costos, pero también generando mano de obra, porque se genera entonces la necesidad para seguir construyendo. La cifra desde el 38 años acá yo se la puedo conseguir. Continúe, colega. Gracias, ministro. Sí, entiendo que no tenga las cifras ahora desde la creación de esta ley de interés preferenciales hasta el presente, pero nuevamente reitero la pregunta. Los 100 millones de dólares se refiere a una cifra anual. Ok, sí, lo cual, bueno, en 10 años se puede estimar que es más de 1.000 millones de dólares y así sucesivamente. No tiene a la mano la cifra de cuántas viviendas nuevas se han creado bajo el interés preferencial, por lo menos el histórico, lo comprendo que no lo pueda tener. Y no sé si tiene cifras sobre la generación de empleo, cuántos empleos se han generado, qué valor se le puede dar a la generación de empleo que se ha dado bajo esta normativa. Aprovecho y le pregunto al presidente si sabe si hay presencia de alguien del Ministerio de Economía y Finanzas, que sería muy valioso tener en esta conversación, ya que esto es un pago, un subsidio que da el Estado, y creo que ellos deberían tener proyecciones y demás. No sé, presidente, si hay alguien en la lista de invitados o son solamente estos dos. No se encuentra ningún funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, colega. Gracias, presidente. Ministro, por favor. Diputado, esto es fácil. Fíjese todo. Por cada $1.000.000 invertido en construcción se generan 100 empleos directos y 50 indirectos. Esa es la fórmula sencilla que nos puede decir la cantidad de empleos que se pueden haber generado en solamente este tipo de construcción. Obviamente, pues en la construcción misma, en edificaciones y todo lo que se produce en el país, ahí hay muchos millones. Pero por cada $1.000.000 invertido en construcción, se generan 100 empleos directos y 50 indirectos. Continúe, colega. Eso es una cifra realmente impresionante, ministro, para ver si la entendí bien. O sea que si alguien, y me encantaría saber cómo la han calculado, pero si se va a construir un edificio que cuesta $1.000.000 o una casa que cuesta $1.000.000, eso implica la creación de 100 empleos directos y 50 indirectos. ¿Le entendí bien? Para responder el ministro. Es correcto, diputado. Esas son cifras que han sido verificadas con CAPAC inclusive. Así que es una relación que se hace, que ya la hemos comprobado anteriormente. Es porque una inversión de $1.000.000 representa también el consumo de materia prima, todo lo que tiene que ver con impuestos, y la contratación de personal y todo lo que la industria de la construcción requiere para poder construir o terminar alguna edificación. Así que esa es la relación, 100 empleos directos. Ministro,
le faltó la pregunta de hoy, ¿cuánto se le debe a los bancos por el interés preferencial? ¿Hay alguna deuda? ¿Todo está saldado? Yo entiendo que hace poco los bancos sacaron un comunicado de varios millones que les hacía falta pago. Igual le pregunto para saber si hay una deuda en cuanto a eso y si hay una explicación de por qué no se ha hecho ese pago. Presidente, por favor. Para responder, el ministro. Sí hay un saldo pendiente con los bancos. Nosotros estamos calculando, la cifra la tiene exacta, la tiene el MEF, porque recuerde que cada vez que se hacen estas concesiones, lo que hace el banco es que le traslada ese saldo al Estado y el Estado debe cancelarlo. El monto que podemos estar debiendo en este momento, yo no me atrevería a confirmarlo hasta que tengamos la cifra del MEF, pero es una situación que se convierte en el traslado de aquella cifra que ellos han absorbido. Si quiere tener esa cifra, y yo creo que tiene todo el derecho a tenerla, yo me comprometo también a obtenerla con el Ministerio de Economía y Finanzas. Continúe, colega. Gracias, presidente. Ministro, ¿la ley de interés preferencial de alguna forma ha ayudado a reducir el déficit habitacional en Panamá? Presidente, por favor. Para responder, ministro. Sí, claro. Es que resulta que el déficit habitacional no solamente está basado en la cantidad de soluciones habitacionales pendientes, sino también la legalización de tierras y en la regularización de asentamientos informales que forman parte de ese proceso. El Estado solo no puede resolver el déficit habitacional y no lo ha podido resolver en ninguna administración. En este momento el déficit habitacional debe estar raspando 185.000 soluciones habitacionales, que es un número alto. Y nosotros nos apoyamos con la empresa privada que el año pasado estuvo construyendo alrededor de 6.000 soluciones habitacionales, la empresa privada, apoyada también con los programas que el Ministerio o el Estado provee, como uno de ellos es, por ejemplo, el Fondo Solidario de Vivienda. Nosotros como Ministerio solamente hemos podido resolver cerca de 2.000 por año. Claro que tenemos que entonces entender que hay un arrastre de pandemia, pero el Ministerio solamente como Ministerio alcanza 2.000 por año, la empresa privada 6.000 por año. Así que entonces sí, efectivamente hay una combinación donde Estado y empresa privada ayudan a resolver o a bajar ese déficit habitacional. Otra parte del déficit lo resolvemos por la regularización de los títulos. Es parte también del déficit que estaba por resolver. En este momento debe estar alrededor de 185.000. Continúe, colega. Ministro, gracias por la respuesta. Me gustaría saber su análisis. Lastimosamente no está el Ministerio de Economía y Finanzas para responder, pero sobre los precios. La ley de interés preferencial, ¿cómo afecta a los precios, en su opinión? ¿Los sube, los baja, los mantiene? Presidente, por favor. Para responder, ministro. Nosotros tenemos que entender que las convenciones colectivas Suntrax han venido elevando los costos de construcción. Igualmente, los efectos de pandemia y guerra, que por el otro lado la guerra de Ucrania elevó precios de acero y de otros insumos, y sí, esa subida de precios le hace más difícil al ciudadano común poder acceder a una solución habitacional. Ahora agréguele, diputado, el alza de la tasa de interés que en Estados Unidos acaban de subir hace poco. Entonces, sí es verdad que los precios han subido, sí es verdad que ya se consigue menos por la misma cifra, sí es verdad que como le mencionaba antes,
por 120.000 o por 180.000 dólares no se consigue alguna solución habitacional que llegue ni a 100 metros de área cerrada. Entonces, esta iniciativa lo que ayuda es precisamente a ir bajando esa alza que se viene dando. Yo no lo vería al revés, yo siento que lo que está haciendo la iniciativa legislativa es absorber parte de esos intereses que ya están altos. Así que sí ayuda, y ayuda hacia abajo. Continúe, colega. Yo puedo entender que ayude al panameño que quiere comprar su casa a que pague menor interés. Sin duda alguna, ahí está claro el subsidio que se le da. Pero lo que a mí me preocupa es el precio de la vivienda y la especulación o demanda de oferta y los efectos que eso puede estar teniendo en el precio de la vivienda. ¿Por qué? Porque al establecer un interés preferencial de 180.000 o cualquier cifra que sea, va a haber más demanda de ese tipo de casas, nuevas que se beneficien por interés preferencial. Más personas van a querer estas casas. Y mi temor ahí es que al haber más demanda, las constructoras, las promotoras, van entonces a comenzar a subir los precios. Y entonces una casa que antes salía en 150, como ahora mucha gente la quiere, las constructoras la suben a 160, a 170, a 180. E inclusive una vivienda que antes se estaba vendiendo a 200.000 o a 210.000, ahora se vende a 180.000, lo que hace que otros precios también vayan subiendo, ¿no? Entonces, ministro, entiendo cómo esto puede ayudar al panameño a pagar menos interés, pero me da mucho temor que lo que esté pasando con los precios y los precios altos que se está viendo en algunas de estas viviendas corresponda particularmente al que haya más demanda y por ende las constructoras vayan subiendo los precios. Presidente, por favor. Para responder el ministro. Buena pregunta, diputado. Yo podría decir que ese es un sí y no, porque de hecho los bancos intervienen aquí porque los bancos financian esas viviendas. Si el banco va a financiar una vivienda que dice el promotor que vale 150 pero realmente vale 140 y él está especulando, ningún banco pone plata para decir yo te voy a respaldar ese préstamo por el precio que tú dices, sino porque el que yo como banco verifico que cuesta. Entonces por ahí tenemos un primer control. Entonces yo sí siento que de repente pudiera darse, bajo esa tesis que no es descabellada, pudiera haber alguien que quisiera entonces decir, bueno, hay más demanda, entonces yo puedo subir mis precios. Lo que ocurre es que hay una competencia feroz. Hay una competencia feroz. Y en esa competencia es donde el mercado se regula. Y tú tienes diferentes, es que hay un abanico de posibilidades. Hay un abanico abierto de un montón de posibilidades que el comprador tiene a la mano. Ayer nada más me mencionaban una feria de vivienda en Santiago. Y me dice, mire, diputado, me dice el promotor, es que estoy bajando los precios porque me di cuenta que el mercado se está ubicando un poquito más abajo por el poder adquisitivo que no es el mismo de antes. Entonces, este promotor famoso, es un promotor de éxito en Santiago, comienza el viernes, viernes, sábado y domingo, creo, allá en el mall que está frente al aeropuerto en Santiago. Y ya me dijo, voy a bajar mi precio. O sea, el mercado se viene autorregulando. No es tan fácil como subirlo porque yo lo quiero subir, pero tengo un banco que me está diciendo, espérate, esa casa tuya no vale lo que tú dices que vale. Y por eso digo, diputado, que esto se va nivelando. Lo que sí hay en este momento es una falta de construcción en el país. Yo pienso que usted recuerda, hace un par de años, había muchas grúas en la ciudad, trabajando en simultáneo, muchas grúas, ya no están. Habrá 2 grúas. Es que también se ha contraído el mercado y la gente dice, espérate, yo mejor voy a esperar a ver qué pasa con este tema de los intereses preferenciales para ver si me meto ahora a adquirir mi vivienda. Entonces, ellos se contraen, los bancos también. Ahí pienso que hay un balance, por eso decía, es un sí y no.
Gracias por la pregunta. Continúe, colega. Gracias, presidente. Entiendo lo que nos ha compartido, ministro. Sin embargo, por lo menos yo veo con un poco de cuidado confiar esa labor en los bancos cuando ellos también lucran de mientras más interés haya que pagar, mejor para ellos. Pero otra pregunta con respecto a este tema, y justamente usted mencionó el tema de las grúas y que antes había muchas más grúas y ahora hay menos, y seguramente eso también tiene que ver con el hecho de que pues, hay menos espacio también en la ciudad capital para construir grandes edificios. Y ahí me viene la duda, y algo que se ha escuchado mucho, inclusive yo presenté una iniciativa en este tema que lastimosamente nunca se discutió, que tiene que ver con extender el interés preferencial a viviendas usadas. Igual para una primera vivienda, una vivienda de primera, para un usuario que primera vez compra su vivienda, pero viviendas usadas o viviendas de segunda mano. ¿Por qué no incluirlo en la ley de interés preferencial? Le comparto lo que yo pienso al respecto y me gustaría saber usted qué opina, pero primero, esto también ayudaría a las personas que quieren vender, a los particulares que quieren vender sus viviendas, a que las puedan vender más fácilmente. Hoy hay una competencia algo desleal o una competencia desmedida, ya que el que va a vender una vivienda usada no goza de interés preferencial y el que la va a vender nueva sí puede tener interés preferencial. Entonces las personas naturalmente se van a ir a una de interés preferencial. O sea, está en desventaja la persona que quiere vender una vivienda de segunda mano. Pero esto ayudaría a que las personas que tienen viviendas, que también son clase media, media alta, alta, que quieren vender su vivienda, lo puedan hacer y puedan competir. Y segundo, yo también veo un problema, y es que en la ciudad de Panamá cada vez hay menos espacio, el tema de las grúas y demás. Y muchos de estos proyectos que entran dentro del interés preferencial, ¿dónde se están haciendo? Me gustaría saber su respuesta, pero lo que yo veo y lo que entiendo, no se están haciendo en la ciudad de Panamá, no se están haciendo aquí en Betania, en Pueblo Nuevo, en Juan Díaz, en Panamá Norte, se están haciendo más para, por ejemplo, el área de Panamá Oeste o para los extremos de Panamá Este, principalmente para Panamá Oeste. ¿Y no cree usted que al establecer que la ley de interés preferencial pueda aplicar a viviendas de segunda mano, viviendas usadas, primero evitaríamos que muchas personas se vayan a vivir al oeste, lo cual es complicado por el tráfico que tienen que agarrar todos los días, el tiempo y demás? Ahora se pueden comprar una vivienda en Vía Argentina, en el centro de la ciudad, a un precio más económico. Y dos, también lo que eso puede representar al Estado en materia de ahorro de infraestructura, ¿no? Porque vamos a hacer todos estos edificios, pero tienen que haber carreteras, estructuras y demás que lleguen a esos edificios. Entonces la pregunta ahí, ministro, es ¿por qué no se contempla en esta iniciativa, o si se puede contemplar, o si se puede discutir aquí una posibilidad, incluir viviendas usadas? Que yo creo que al final ganaría el consumidor, porque tiene más oferta, ahora puede elegir entre las nuevas y las viejas, ganaría el que vende su vivienda usada, y bueno, las constructoras podrán seguir construyendo y beneficiándose del interés preferencial, pero van a tener que hacer mejores obras de mejor calidad y ser más competitivos porque ahora van a competir con viviendas de segunda. Presidente, por favor, si le puede ceder la palabra al ministro. Para responder el ministro. Mire, diputado, en principio yo podría decir que no tengo una opinión negativa con relación a eso. Pero la ley, el espíritu de la ley lo que busca es poder generar construcción nueva, porque eso mueve entonces la rueda de la economía. Es por eso que la ley está orientada hacia esa primera vivienda, porque eso produce viviendas nuevas que hay que construir, que alguien tiene que contratar y que comienza entonces a moverse otra vez ese tema del motor que significa la construcción. Pero en principio yo podría decir que tiene cierta lógica, porque no se le aplica a todo el mundo. Lo que pasa es que está orientada, esta ley está orientada desde entonces hasta este momento, 38 años, buscando parejas jóvenes que están intentando ubicarse en una solución habitacional decorosa. Y por eso está orientado hacia... Continúe, colega.
Disculpa que lo interrumpa, ministro, es que se me está agotando el tiempo para pedirle por favor que me anote en segunda vuelta, pero yo creo que regresamos al punto inicial, ¿cuál es el propósito de la norma? Y creo que lo que se quedó claro era que el propósito inicial era ayudar al consumidor, no a la constructora, y ahí es donde yo creo que es importante tener esos conceptos bien claros, porque para mí debe ser beneficiar al consumidor y que se vendan de segunda mano beneficiaría más al consumidor. Declaramos Gracias, un presidente. receso hasta el día de mañana.